Hola, mi nombre es Daniela Saucedo y este es mi video para la evidencia 2, es mi ciudad sostenible. Bueno, la ciudad que me tocó evaluar es Chihuahua, la capital. Y bueno, primero vamos a ver un poco de la información general en cuanto al clima. El clima de Chihuahua es un clima seco y semiseco debido a su localización debajo de las partes bajas de la Sierra Madre Occidental. Y bueno, los habitantes, actualmente Chihuahua cuenta con 878,000 habitantes y en movilidad hay 685,000 vehículos en Chihuahua. El 51% de sus habitantes utiliza un carro como medio principal de transporte, por lo que hay 1,2 vehículos por cada usuario. Después, en cuanto a recursos hídricos, Chihuahua cuenta con 22,000 pozos, de los cuales 6,000 son irregulares, y cuenta con 61 acuíferos, pero 43 se encuentran en situación deficitaria. El manejo de residuos. Los residuos se disponen en el relleno sanitario semanalmente. Aproximadamente son 5,600 toneladas de residuos sólidos urbanos. El proceso es que primero es la disposición de basura, después se hace la selección de los desechos y se separan los residuos que son reciclables y posteriormente los que no son reciclables se compactan en la basura y se cubren con tierra y así se repite el proceso. En cuanto a las fuentes de contaminación, el mayor contaminante del aire en Chihuahua son las partículas PM10, seguido por el ozono. Y bueno, estas fuentes de contaminación se deben a los hábitos de la población, a la dinámica industrial y a las condiciones meteorológicas de Chihuahua. En cuanto a la educación, en Chihuahua el 93% de las niñas con edades entre 6 y 14 años asisten a la escuela. El porcentaje de la población analfabeta de 15 años en adelante es del 2,6%. El porcentaje de la población analfabeta de 75 años en adelante es del 11,4%. Y bueno, en Chihuahua el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 10, es decir, que equivale al primer año de bachillerato. Y en cuanto a las actividades económicas, la principal es el comercio, después los servicios inmobiliarios y alquiler de muebles intangibles, la fabricación de maquinaria y equipo, construcción, agricultura y explotación de animales, y juntas todas estas actividades representan el 55,9% del PIB estatal. También el porcentaje de trabajo asalariado de Chihuahua es del 81,74% y la tasa de desempleo de la ciudad de Chihuahua es del 2,6% y representan un PIB nacional de 3,6. Bueno, después en el trabajo se realizó la estimación de emisiones de CO2. En la parte de electricidad se tomó en cuenta la información que se dio en el caso y también el número de habitantes. Se utilizó la fórmula y la estimación para electricidad fue de 790,010,821 toneladas de CO2 equivalente para toda la población en la ciudad de Chihuahua. Y se realizó lo mismo para la gasolina, se tomó otra vez en cuenta la fórmula y el número de habitantes, el consumo de gasolina anual, y el resultado fue que se emiten 733,93,964 mil toneladas de CO2 equivalente. Después se desarrollaron los indicadores que se iban a evaluar para la sostenibilidad de la ciudad en diferentes ámbitos. El primero fue el económico, en donde el indicador fue que menos del 30% de la población viviera en situaciones precarias o de pobreza. El segundo fue en la parte ambiental, en donde se buscaba que mínimo el 40% de los desechos mensuales deben ser reciclados y debidamente clasificados. Y finalmente, en la parte social, menos del 10% de muertes o desapariciones debían ser generadas a causa de desastres naturales. Los siguientes indicadores también son en la parte ambiental, bueno, este que podemos ver aquí es que mínimo el 40% de la energía de la ciudad debe provenir de fuentes de energía renovables y también que no se debe exceder los 150 litros de uso de agua por habitante al día. Bueno, después con estos indicadores se elaboró un semáforo para los parámetros en donde podemos ver, bueno, el primero que es que la población en situaciones precarias debía ser de menos de 30% y el índice real es que el 41,9% de las personas en Chihuahua viven en pobreza, por lo que no se cumple y se asigna una puntuación de 0. Cada indicador tiene una puntuación máxima de 2 puntos para que al final la calificación máxima que se pueda obtener es 10. Como no se cumple, entonces se asigna un 0. El segundo indicador fue que deben haber menos del 10% de las muertes en la ciudad deben ser causadas por desastres naturales
Y sí se cumple porque las muertes por desastres naturales no son una de la principal causa de decesos en Chihuahua. Entonces, sí se cumple y se asignan los 2 puntos. El siguiente indicador es que los desechos deben ser correctamente reciclados en un mínimo del 40%, pero actualmente solo el 33% de los desechos sólidos son reciclados, por lo que está cerca de cumplir con el parámetro de este indicador y se asigna media puntuación, es decir, 1 punto. Después que al menos el 40% de las energías tienen que provenir de fuentes de energía limpias o renovables, pero actualmente en Chihuahua solamente el 11% de estas fuentes de energía son limpias, por lo que no se cumple el parámetro. Y finalmente el uso del agua por habitante, que se busque que sea menor o igual a 150 litros diarios y actualmente se utilizan 380 litros diarios por persona en Chihuahua, lo que es más del doble del parámetro, por lo que no se cumple. Y al final, al sumar las puntuaciones, Chihuahua obtiene una calificación de 3. Y bueno, finalmente vamos a pasar con las conclusiones. El primero es que la sostenibilidad es la manera en la que podemos mitigar el impacto negativo que hemos causado a través de los años en el medio ambiente. También que debemos buscar la implementación de energías sustentables para satisfacer las necesidades actuales de la comunidad sin comprometer y sin afectar los recursos de las generaciones futuras. Y también que la sostenibilidad tiene que involucrar todos los factores diferentes, no solamente ambientales, también del ámbito social, económico, de gobernanza y obviamente también el del medio ambiente. Y bueno, en cuanto al establecimiento de parámetros, pues se indicaron en cuáles iban a ser los parámetros para esos indicadores de sostenibilidad en las diferentes clasificaciones que ya se mencionaron anteriormente. Y bueno, esto para evaluar el cumplimiento de estos indicadores y evaluar la sostenibilidad de la ciudad. Chihuahua obtuvo una calificación final de 3, siendo 0 la calificación más baja posible y 10 la más alta, por lo que se identificaron cuáles eran las áreas por mejorar y se vio que era la situación precaria en la que viven los chihuahuenses, es decir, el índice de pobreza, la implementación de energías limpias, que solo es el 11% del total de sus energías, y también la cantidad de litros de agua que son utilizados por habitante diariamente, el cual es elevado. Y bueno, una vez teniendo identificadas estas áreas, se pueden desarrollar estrategias específicas para combatirlas y para disminuir el impacto negativo. Y el cumplimiento de los parámetros para estos indicadores conlleva a un acercamiento más hacia un futuro sustentable, lo que nos va a poder garantizar el bienestar de las futuras generaciones y aumentar la calidad de vida no solo de nosotros ahorita en el presente, sino también de ellos el día de mañana. Y eso es todo. Muchas gracias.